Muy buenas noches. En primer lugar, deseo agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en este acto y escucharme, esperando que sea de interés para ustedes. En segundo término, pero no por ello es menos importante, me gustaría agradecer a la Fundación Funglode y a la Fundación Global por esta invitación a esta prestigiosa institución que ya conocía, pero hasta ahora no había tenido ocasión de visitar. Y en particular, la que ha hecho posible la actora de mi presencia aquí, a la embajadora Angie Shakira Martínez, que está en Ginebra, que no ha podido acompañarnos y que ha tenido a bien, pues, estar en contacto conmigo en estos últimos tiempos para que hoy fuese posible que estuviese aquí con ustedes. Bien, dicho esto, y reiterando mi agradecimiento, voy a pasar al tema que aquí nos ocupa, aunque en el debate quizás pueda ser yo más explícito, más concreto, algunas de las cuestiones que ustedes me puedan plantear. Pero antes quisiera hacer una serie de observaciones sobre el tema del debate aquí y ahora. En primer lugar, mi intervención de esta tarde va a corresponder a un académico, catedrático de universidad con largo tiempo ya dedicado a la universidad, desde el año, ya soy algo viejo, 1974, que me incorporé como becario a la Universidad Complutense y después he pasado por diversas universidades españolas y latinoamericanas y ahora estoy en la Universidad de Alicante. Por lo tanto, son reflexiones teóricas sobre, y esta es la segunda observación, un tema que está todo interconexionado: democracia, participación, rendición de cuentas, que en el fondo lo que está diciendo que es la crisis del sistema político, la crisis del Estado, la crisis de la democracia contemporánea. Ahora bien, esta palabra crisis no quiere decir muerte o desaparición, sino actualización, reactualización, puesta al día de todas estas cuestiones que aquí nos vamos a plantear, que están interconexionadas entre sí. Y en tercer lugar, también me gustaría hacerles a ustedes otra observación, que sería que no hay soluciones fáciles ni generales para los problemas que aquí vamos a debatir. Cada país, cada contexto tiene su propia problemática y, por tanto, aplicar fórmulas o soluciones de otros países sería absolutamente un fracaso inútil o la muerte de una crónica anunciada. Por tanto, sería inútil el traer a colación otros modelos, otras experiencias, sino que se trata de hacer unas reflexiones generales para que ustedes procedan a un debate, al análisis de su propia situación. Y la última observación antes de entrar en materia sería que estos problemas que esta tarde aquí vamos a debatir no son nuevos. Lo que son nuevos son las circunstancias estructurales en las cuales está aconteciendo actualmente el mundo. Básicamente, la globalización y la sociedad del conocimiento serían los dos hechos estructurales que van a modificar el contexto en el cual se mueve el sistema político, el Estado, la democracia, la gobernanza, etc. Dicho esto, entro ya al tema objeto de mi charla, de mi intervención esta tarde, y hablaré en primer lugar de qué es eso de la gobernanza, en segundo término, qué es la democracia participativa, y en tercer lugar, pues la rendición de cuentas, así llamada malamente, por cierto, y anticipo ya un criterio sobre el tema, malamente porque no es preciso el término. ¿Por qué hoy hablamos de gobernanza? Esta palabra o palabra que está aquí de moda intenta ser, y es otra mala traducción al español de los términos fruto de un traductor portugués, por cierto, en la Unión Europea, al que se le asignó el que tradujese este tema, cuando en América Latina, en la tradición española, la palabra gobernación es clásica. Por tanto, la palabra gobernanza es un palabra nuevo que lo importante es que sepamos qué quiere decir o qué significado tiene, qué etiología tiene y qué finalidad tiene. La palabra gobernanza intenta ser, ante todo y sobre todo, la respuesta actual a los problemas del gobierno y la gestión pública contemporánea. Es el nuevo paradigma o intenta ser la respuesta teórica a la nueva situación. Por otro lado, el término gobernanza, lo que implica gobernanza, no es algo que rompa con el pasado del gobierno, sino que es algo que se añade al clásico gobierno. Cualquiera de ustedes que estudiase hace años cualquier manual, cualquier tratado, cualquier texto, en cualquier universidad de ciencias sociales, de términos jurídicos o de ciencias políticas, pues
veía que se estudiaba el gobierno, y se estudiaba el gobierno y se conceptuaba el gobierno de una forma clásica, estática, jurídico-competencial, institucional. El gobierno, quién lo compone, cómo lo compone, cuántos son los miembros del gobierno, qué competencias, un sentido, por tanto, institucional puramente estático. Con posterioridad, en torno a los años 80 y fruto de la crisis del llamado estado de bienestar, donde aparece como alternativa al gobierno clásico y a la administración pública tradicional weberiana, va a aparecer el concepto de gobernabilidad en el ámbito de las ciencias sociales y en el estudio de la administración pública. La gobernabilidad va a ser un intento de respuesta a el gobierno tal como se concebía clásicamente. La gobernabilidad va a ser el gobierno que intenta legitimarse por los resultados, por su acción. Se va a pretender con la gobernabilidad que el gobierno no solamente se legitima por la representación, por su origen, sino también, sobre todo, por la acción, por los resultados. En este contexto de los años 80 es cuando surge la New Public Management de origen anglosajón, con una vertiente neoliberal de los Chicago Boys y una vertiente más de valores públicos como alternativa a la visión neoempresarial neoliberal, que por otro lado fracasará, como saben ustedes, fruto del consenso de Washington de finales de los años 80 con las políticas fallidas en América Latina, fruto de esa concepción neoliberal. Gobierno, gobernabilidad y, por último, gobernanza. ¿Qué será y qué es la gobernanza sintéticamente? La gobernanza añade al gobierno y a la gobernabilidad no solo los aspectos competenciales y de acción y de resultados, sino sobre todo de relación. La gobernabilidad es el gobierno representativo, democrático, que gestiona adecuadamente buen gobierno, buenas prácticas, pero también se relaciona con la sociedad civil. Y aquí emerge el concepto de sociedad civil y de democracia participativa, que seguidamente veremos. La gobernanza, por tanto, va a ser el nuevo concepto, el nuevo paradigma de respuesta a los asuntos de gobierno y de administración pública, donde frente a esa visión contrapuesta, esa visión dicotómica, esquizofrénica de público-privado, va a aparecer un tercer sector que va a englobar a la economía familiar, ONGs, fundaciones, asociaciones, movimientos sociales, movimientos feministas, indigenistas, etcétera. Es verdad que un auténtico totum revolutum, un cajón desastre, pero que va a estar ahí y que además va a ocupar un papel preponderante en la economía de los países desarrollados, donde el tercer sector va a emplear cada vez más a más gente, va a tener problemáticas de falta de cualificación de sus gerentes profesionales, es verdad, pero va a estar ahí, por tanto va a ser una alternativa. Fórmulas que, sin perjuicio de mantener la titularidad pública en gestión pública, van por tanto a poner en marcha experiencias de externalización de servicios, de colaboración público-privado, de partenariado, etcétera, y por tanto la gobernanza sería este paradigma y este modelo. Permítanme que traiga a colación el acuerdo de la Real Academia Española de la Lengua de 21 de diciembre del 2000, que definió así el término gobernanza: arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la economía. Vean ustedes que estamos ante un arte, no está todo resuelto, se experimenta por ahí la importancia de las buenas prácticas, del buen hacer, del buen gobierno, no es solo teoría, sino también experimentación. La gobernanza es un arte, es un modo de gobernar que además pretende un desarrollo equilibrado, integral e integrado de los aspectos económicos, sociales e institucionales y, por tanto, la gobernanza pretende el fortalecimiento de las instituciones públicas. Pero no es un desarrollo coyuntural, caprichoso, no permanente, sino pretende ser duradero y al mismo tiempo buscar ese equilibrio entre Estado y sociedad. Es muy importante este concepto nuevo de la sociedad civil que aparece y que sustenta el desarrollo de la gobernanza. Una de las características no solo de América Latina, sino también de los países del sur de Europa,
es la debilidad de nuestras sociedades civiles escasamente articuladas para dar respuestas a los problemas políticos, los problemas sociales del momento. Tenemos una debilidad en cuanto a la estructuración y configuración de la sociedad civil frente a los desarrollos de la sociedad civil en los países más desarrollados, aunque en estos queda mucho por hacer aún. Se puede medir el grado de configuración y desarrollo de una sociedad civil por diversos indicadores. ¿Por qué ha surgido este concepto, este paradigma de la gobernanza? Podríamos decir múltiples causas, pero permítanme que señale entre ellos los principales. Pues bien, la gobernanza pretende responder ante el fenómeno de la crisis del sistema representativo tradicional, del Estado tradicional y los modelos hasta ahora existentes de gobierno y administración pública. Por otro lado, la gobernanza pretende dar respuestas a los problemas de la globalización y la crisis económica y, por otro lado, también a los valores de lo público. En ese sentido, la gobernanza pondrá de manifiesto la importancia del republicanismo cívico, los valores, las virtudes públicas tan necesarias hoy más que nunca. La ética pública, los valores de la democracia de calidad, etcétera, estarían ahí. No es una casualidad, sino la gobernanza implica la vuelta al día de estos valores. Por otro lado, valores clásicos ya de la moral y la ética pública tradicional, pero que son más necesarios que nunca. La gobernanza, intentando ir lo más rápidamente posible, claro y sintéticamente, nos conduciría hoy como una necesidad al concepto de democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? La democracia participativa es un fenómeno, es una filosofía, es una experiencia con diversas fórmulas, que hablaremos si es preciso, si hay tiempo, que pretende completar al concepto clásico del sistema representativo de la democracia representativa. Cualquiera de ustedes sabe de sobra que la democracia representativa clásica es la que legitima a los gobiernos y a los sistemas políticos democráticos. Los partidos políticos siguen siendo necesarios, pero no son suficientes. Esta es la filosofía. La democracia participativa no pretende sustituir al Estado de partidos, así llamado en la doctrina, al sistema representativo clásico y a las elecciones periódicas, sino que pretende completar la democracia a través de otras vías, otros instrumentos, otras fórmulas de participación ciudadana. Esas vías, por otro lado, pueden ser o muy light o muy flojas, hasta muy intensas, desde la consulta, el informe, la opinión pública, hasta la codecisión en última instancia, y se articula por diversas vías, diversos instrumentos en las instituciones públicas. La democracia participativa, por tanto, pretende dar respuesta a esa presencia de la sociedad civil en el sistema político. Los ciudadanos dicen, aquí estamos y queremos estar, pero no solo queremos opinar cuando acudimos a emitir nuestro voto, periódicamente sea en las elecciones al Parlamento Nacional, a los parlamentos regionales si los hay, o en las elecciones municipales, sino queremos a lo largo del tiempo pues participar. Es verdad que la democracia participativa hoy además se ve favorecida, se ve añadida su importancia por las nuevas tecnologías. Los nuevos medios tecnológicos apoyan la llamada e-democracia, pues apoyarían esto que estamos hablando de la democracia participativa. Por otro lado, la democracia participativa, insisto, es un medio, pero no es un fin, es un instrumento para la mejora de la calidad de la democracia. Democracia participativa, por otro lado, va muy unida también al desarrollo social, al bienestar social. Realmente resulta chocante cómo en ciertos contextos de pobreza, analfabetismo, se puede hablar de democracia participativa o de participar a través de Internet cuando existe la brecha digital. En Ginebra, que hay experiencias en los condados helvéticos o en países desarrollados donde todo el mundo puede acceder o accede a Internet, está muy bien, pero
cuando a veces se habla para países no tan desarrollados de la democracia digital, pues habría que verlo realmente cuando difícilmente se puede participar porque se es analfabeto o no se tienen los instrumentos de conocimiento de las nuevas tecnologías. La gobernanza, la democracia participativa postularían una democracia social, un desarrollo social muy importante, una lucha y unas políticas públicas contra la exclusión social para integrar a los ciudadanos. Como saben ustedes, el concepto de exclusión social implica una pobreza en sus múltiples factores, no solo económicos, de carencia de medios económicos, carencia de trabajo, por tanto, sino también pues, aspectos de limitaciones de carácter de salud, de aislamiento psicológico, aislamiento familiar, etcétera, que hacen que una persona excluida social difícilmente se la puede incardinar en la vida política y en la democracia participativa a diario. En el ámbito público, como les digo, la participación ciudadana se intenta, por tanto, pues encauzar hacia que el gobierno de turno sepa cuáles son a los distintos niveles las opiniones, las necesidades, las posiciones de los ciudadanos, pero también se intenta instalar en el seno de las administraciones públicas. Como les decía a ustedes, las 4 escalas de participación en el campo político y en el campo administrativo pueden ser información, consulta, concertación y codecisión. Son 4 fórmulas distintas de menor intensidad a mayor intensidad que hacen, por tanto, que la participación se instale en el ámbito público. Por otro lado, esa participación, esa democracia participativa puede estar más o menos formalizada o institucionalizada a través de juntas, consejos, organismos de diverso tipo, o bien puede ser también informal a través de diversos medios como las encuestas, los referéndum, etc. Todo el tema absolutamente de la gobernanza, de la democracia participativa, etcétera, nos conduce inexorablemente a el gran reto de lograr una democracia completa, transparente y participativa. La transparencia es lo que buscamos y la buena democracia, y por tanto la transparencia es lo contrario a la opacidad. Si no hay información, si no hay clarificación, no hay posibilidades de control, y si no hay control, no hay democracia. Esto es obvio y es fundamental. La transparencia hoy es absolutamente clave y necesaria en el ámbito político para poder evaluar las instituciones, formar opiniones fundadas de las decisiones que se han planteado o se ejecutan por parte de la ciudadanía, y por otro lado también la transparencia intenta evitar pues la corrupción, es un medio para evitar la corrupción, aparte de la ética pública. El Banco Mundial y organismos internacionales de diverso tipo han establecido modelos de transparencia, indicadores de medición de la transparencia, y estamos acostumbrados a informes continuamente sobre los países donde nos ponen de manifiesto la relevancia, la calidad, la accesibilidad y la confiabilidad de las instituciones políticas y de las instituciones administrativas. Un gran problema para la transparencia hoy son los grupos de presión, los grupos ocultos, la economía negra, en algunos casos, y también el papel de los medios de comunicación social. ¿Cuál es el papel de los medios? La televisión, la prensa, etcétera, con la manipulación, en muchos casos, de la opinión pública, de la comunicación, y evitando la transparencia. Por tanto, el tema de grupos de presión y medios de comunicación es un tema absolutamente importante hoy en las democracias consolidadas para lograr la calidad de la democracia. Pero también otro problema añadido, además de esto, está la razón de Estado, muchas veces. Razones de Estado, leyes de secretos oficiales, etcétera, que pueden imponer, en algunos casos, pues que no haya transparencia o se intente que no haya información en base a la razón de Estado, que tiene que tener muy pocos límites. El secretismo de Estado tiene sus límites y no se puede imponer con carácter generalizado, porque al final lo que produce pues es
el que los ciudadanos se alejan cada vez más del sistema político, de la participación política del gobierno. Y si ustedes me permiten, voy a entrar ya, intento ser lo más rápido posible cara al debate y sobre todo al tema de la rendición de cuentas que nos tiene aquí hoy por objeto esta tarde para hablar de la llamada rendición de cuentas. Rendición de cuentas y de las cuentas son dos cosas absolutamente distintas, ya les decía. En primer lugar, lo que se llama rendir cuentas o responder es un viejo tema. La responsabilidad civil, penal, administrativa, contable de las administraciones públicas es una característica de la legalidad administrativa y tributaria, es fruto del Estado de Derecho, pero hoy se habla de este concepto anglosajón de la accountability. Parece que, como se dice en inglés, descubrimos el Mediterráneo, pero es más viejo que yo y que cualquiera de ustedes. La rendición de cuentas, la exigencia de responsabilidades, la explicación a los ciudadanos de lo que hacemos, por qué lo hacemos, es muy clásica y muy antigua, si bien hoy se presenta en un contexto diferente y los ciudadanos demandamos a los gobiernos y a las administraciones públicas mayor información. Precisamente la rendición de cuentas, junto con la cultura cívica y la cultura de la legalidad, son tres aspectos importantes y relevantes de la consecución de la calidad de la democracia contemporánea y además una exigencia de la gobernanza democrática. Pero permítanme que vaya más a lo concreto sobre el tema de la rendición de cuentas y de las cuentas. Se ha traducido, en mi opinión, malamente accountability por imputación o rendición de cuentas, y ya como todo el mundo habla de rendición de cuentas, hasta los que escribimos de esto, aunque no nos guste, pues tenemos que hablar de rendición de cuentas, pero esto no es rendición de las cuentas, son cosas distintas. En España tenemos la tradición de las cuentas del gran capitán. Fue cuando el gran capitán de los tercios de Flandes se fue y a la vuelta Carlos I de España y V de Alemania le pidió rendición de cuentas y fueron las cuentas del gran capitán. Esto es ya muy viejo y por tanto nada nuevo. Rendir cuentas es un concepto más amplio que rendir la rendición de las cuentas en el sentido estricto del término. Es un concepto, como les digo, anglosajón y plantea cuatro tipos, cuatro posibilidades, cuatro enfoques, a su vez complementarios del tratamiento, de la explicación del gobierno, o esto llamado rendición de cuentas o accountability. En primer lugar, se habla como rendición de cuentas para el fenómeno de el periodo electoral o accountability vertical, es decir, los ciudadanos periódicamente a través del voto se manifiestan y se pronuncian sobre la actuación de los gobiernos. En segundo término, también se habla horizontalmente o de la visión horizontal de la rendición de cuentas, conceptos que están ahí en la doctrina, pero que yo no comparto en su eficacia práctica, y estaría aquí el importante papel de los órganos de control externo, es decir, las entidades fiscalizadoras superiores, que serían contralorías, contadurías, tribunales de cuentas o entidades similares, y que se englobarían en el ámbito regional de América Latina en la organización conocida como OLACEPS y en el campo mundial en INTOSAI, organización especializada de Naciones Unidas. Pues bien, es curioso que en toda la literatura especializada sobre el tema, y todos mis colegas españoles, por muy pretendidos algunos que sean catedráticos de ciencia política, pues todo el mundo habla de la rendición de cuentas, pero nadie habla cómo se rinden las cuentas. Es decir, ¿cómo? Es decir, y ese es el problema. Y resulta que todo el mundo teoriza, habla del sexo de los ángeles y otras cuestiones, pero nadie dice cómo. Y perdónenme ustedes, todo está ya dicho. Todo está ya dicho y todo está ya escrito. Lo único que hay que hacer es cumplir las normas. Les tengo que decir a ustedes que en el 9º Congreso de INTOSAI, INTOSAI es los congresos de Naciones Unidas, el año 1977 en Lima se aprobó
la Carta de Lima o Declaración de Lima sobre la fiscalización del gasto y la fiscalización de la gestión pública. Sigue siendo la Constitución o la Carta Magna del control de la gestión pública, y todo lo que hablamos de contratación directa, transparencia en la contratación, fórmulas de la subasta pública o licitación pública, todas las prevenciones sobre la posible corrupción de los empleados públicos, de los altos cargos de la administración, de los gobernantes, está ahí. No hay que inventarse nada. Lo que pasa es que nadie se ha leído, o muy poca gente, la Declaración de Lima de 1977. Todo está ya dicho. Todo está escrito con los procedimientos del llamado control interno previo y el control ex post posterior. Está ahí. Lo que es importante, y es la segunda parte, es fortalecer las entidades de control, entidades fiscalizadoras superiores, en el marco de los sistemas políticos como órganos coadyuvantes, auxiliares de los parlamentos, especializados en el control del gasto y de la gestión pública, produciendo informes que sean entendibles y leíbles por los ciudadanos y no documentos absolutamente abstractos, genéricos y que hablan del sexo de los ángeles. Cualquiera que lea los informes del Tribunal de Cuentas de España, pues se puede dormir inmediatamente porque nadie se entenderá de lo que dicen, son abstractos y demás. La información, por tanto, el apoyo a los parlamentos, este papel de entidades independientes, que además no solo van a ver lo que ha fallado, sino por qué es lo importante el aspecto positivo, por qué se ha fallado y cómo se puede cambiar. Es otra perspectiva, es otra visión de los sistemas de control clásicos. No estamos para buscar culpables solo, para eso está la vía penal, están los tribunales de justicia. Se trata de detectar a través de la fiscalización clásica del gasto y la gestión pública y la nueva técnica incorporada a las entidades fiscalizadoras superiores de control, que es la evaluación como técnica complementaria pero no sustitutiva de la fiscalización clásica, para proceder al análisis y a la evaluación o juicio de valor posterior de la actuación de los gobiernos y de las administraciones públicas. Perdónenme ustedes que haga otro inciso, evaluación de evaluation, porque lo decimos en inglés y parece muy moderno, pero es juicio de valor, es valorar, evaluación. Lo que pasa es que lo decimos y parece que es cosa nueva. Es emitir un juicio de valor sobre cómo se ha hecho, por qué se han producido unas disfunciones. Y por último, estaría esa rendición de cuentas con el enfoque transversal, que sería la participación ciudadana de los ciudadanos a través de la sociedad civil articulada, y por último también la visión y aportación de los organismos internacionales. Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, son organismos que van marcando, por tanto, líneas de actuación frente a la opacidad para lograr mayor transparencia y para lograr que se responda. El problema, vuelvo a decir, es la responsabilidad, porque si no hay responsabilidad y tenemos políticos y empleados públicos irresponsables, para esto no sirve nada todo. Si no hay responsabilidad, esto es difícil. Pero es que además de la responsabilidad clásica, que está ahí, y vean ustedes, a pesar de tantas leyes, la corrupción existe. O díganme ustedes que no existe, también en España. No crean que vamos aquí a decir lo contrario. Pero la corrupción existe y por tanto se previene y se hace desaparecer por medios distintos, porque la responsabilidad civil, administrativa, contable y penal de los funcionarios públicos es muy vieja en la legislación, pero si no se aplica y no se lleva a cabo, ¿para qué sirve? Si no hay responsabilidad ni hay responsables, pues ¿dónde vamos? Vean ustedes que eso es un tema absolutamente importante. Y por otro lado, también en el mundo de la gerencia pública se abre otra posibilidad, que es la llamada responsabilidad administrativa. Cuando alguien no funciona como directivo público, como gerente público, evidentemente, pues tendría que desaparecer del ámbito del empleo público. Aquí el problema, como decimos en España, que cuando alguien la hace y no responde, al más tonto se le hace subsecretario, o se le hace viceministro, el principio de Peter, para arriba, pero nadie responde.
Y este es el gran problema, que nadie responde. Y sobre todo, que al final el político es coyuntural y cuando se le va a exigir responsabilidades ya se ha ido, viene otro, el funcionario público, existe un sistema que no puede, evidentemente, por tanto, profundizarse. Y la responsabilidad implica en su caso, la sanción, pero también el premio. Y por otro lado, la sanción no puede ser simbólica, sino que tiene que ser real y, de alguna forma, erradicar la corrupción por vía de exigencia de la responsabilidad. Pero esto no puede llevar a otro fenómeno que a veces acontece, es de creer que todo el empleado público es un presunto corrupto o un presunto delincuente. Hay muchísima gente que trabaja en el sector público, la mayoría honesta, honrada, que hace su trabajo y por tanto no tenemos que tener una presunción de que todo empleado público, que todo político es un corrupto. Eso es otro mal de nuestra sociedad. Es decir, porque como hemos desvirtuado tanto la función de la vida política y de la vida administrativa, al final lo que la gente dice, bueno, es un político que va a forrarse, está ahí y mañana se va y ya está. Y al fin y al cabo lo que no hacemos es intentar que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, crean que la política, el servicio público, el servicio a los demás, sigue siendo una profesión, una tarea noble y una tarea además importante, atractiva y deseable para los jóvenes. Ahora bien, todo este problema de la rendición de cuentas y de las cuentas plantea a los protagonistas, a los actores de la llamada rendición de cuentas en esta doctrina, que es más teórica que real, insisto. Cualquiera que lea todas las publicaciones de los organismos internacionales son mucho más concretos que los congresos. Yo veo las publicaciones, buen gobierno, transparencia, etcétera. Bueno, todo esto es como una carta, decimos, a los Reyes Magos. Esto es un desideratum, pero ¿cómo es la realidad? El problema es cómo se pone el cascabel al gato, cómo se plantean mecanismos reales de responsabilidad, de rendición de cuentas, de aclaración, de transparencia, de información a los ciudadanos. Evidentemente, los actores, los protagonistas de esta llamada rendición de cuentas, que puede ser retrospectiva o posterior o preventiva, y en ese sentido es importante que cuando sea prospectiva, pues ya no se haya prescrito pues las responsabilidades y que no pase tanto tiempo que al final no suele seguir responsabilidades ni se puede aclarar lo acontecido, lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, etc. Y por tanto, si es importante, las medidas preventivas también lo son las prospectivas y las retrospectivas. Ahora bien, poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas implica pues que tenemos que tener instituciones capaces para ello y con capacidad para ello, no solo instituciones simbólicas. Ustedes están estos días con el tranque, si no me equivoco y expreso la palabra correcta, del Tribunal Constitucional con la ley orgánica, y esto es un tema muy importante, configurar de una forma u otra un tribunal de garantías de derechos fundamentales y cómo esto se va a hacer y con qué procedimientos eficaces, pues está ahí. Nuestro Tribunal Constitucional tiene más de 5.000 recursos de amparo, demandas de amparo de derechos fundamentales. Una justicia que no funciona o es lenta, no funciona y por tanto es injusticia. Por tanto, si no hay capacidad de respuesta organizativa, ¿de qué nos sirve montar muchísimas instituciones vacías de contenido y sobre todo ineficaces? Digo ineficaces. Además de ineficientes, que son cosas distintas, la eficacia y la eficiencia. Por tanto, capacidad organizativa e institucional. Otro requisito importante es experiencia técnica, el expertise, la experiencia. Poner al frente de instituciones a personas que llegan, parvenís, gente con buena voluntad, con conocimientos artesanales. Esto no se viene a aprender a los puestos públicos, se viene ya aprendido para actuar y responder adecuadamente. No se viene a experimentar. El que venga a experimentar a lo público que se quede en su casa o experimente en su casa, pero no se puede venir a lo público sin capacitación,
Por eso la tarea de esta fundación y otras instituciones similares en muchos países es un tema clave. Hay que capacitar a la clase política y a la clase profesional directiva de la administración pública. En tercer lugar, es importantísimo para el tema que estamos tratando el tener medios suficientes, recursos humanos, recursos tecnológicos adecuados. Si no tenemos medios, difícilmente podremos acudir a una eficacia de respuesta institucional a los problemas planteados. Dotar a una institución de una ley no se hace en la sociedad por decreto. Ustedes pueden aprobar todas las leyes, todos los decretos que quieren, pero si después no hay mecanismos que lo hagan funcionar, muy mal vamos. Por otro lado, también desarrollar al máximo la capacidad de investigación, de análisis. Es decir, rendir cuentas implica que antes hemos analizado, y el análisis y la investigación con metodología cuantitativa y cualitativa, ciencias blandas y ciencias duras, o las ciencias sociales, es un tema absolutamente clave y fundamental. Y por otro lado, hay que cambiar la mentalidad sobre qué es el presupuesto, el proceso presupuestario y la gestión presupuestaria. Miren ustedes, el presupuesto no es solo, como clásica y tradicionalmente entendíamos, un documento contable que se funda y se formula y se conoce a través de una ley aprobada en el Parlamento. El presupuesto, ante todo y sobre todo, es la expresión de un proceso político en el que se toman decisiones y en el que antes, en mayor o menor medida, han participado los ciudadanos y después se va a evaluar, se va a juzgar por la ciudadanía. Y sobre todo el presupuesto contiene metas y objetivos a lograr por parte de los gobiernos y las administraciones públicas dependientes. El presupuesto es la plasmación de la acción del gobierno, de las prioridades de un gobierno y de los resultados esperables, posibles y medibles de esa acción del gobierno, para que realmente, cuando hay un compromiso, después se pueda expresar, se pueda presentar los resultados. Les insisto en la importancia, por tanto, del control. Si no hay control en sentido amplio, no hay democracia, porque si no podemos controlar a nuestros dirigentes, pues obviamente el sistema político no tendrá viabilidad. Frente a toda esta problemática, frente a todos estos retos, pues saben ustedes que se habla del buen gobierno, de la buena administración, de la calidad de la democracia, la transparencia, de los indicadores, etcétera, que están ahí, y de los valores públicos a lograr en el desarrollo por parte de las instituciones. Yo voy a intentar terminar finalmente, para dar paso al diálogo y cumplir estrictamente lo que se me ha asignado por parte del moderador y presentador, al que agradezco su gesto, con dos citas importantes sobre lo que estamos aquí esta tarde debatiendo. Permítanme que traiga aquí a relucir a Hans Kelsen, autor de la teoría clásica del Estado y del Derecho, que ya en 1920 decía así: la suerte de la democracia depende en gran proporción de que llegue a elaborarse un sistema de instituciones de control. Una democracia sin control será siempre insostenible, pues el desprecio de la autorrestricción que impone el principio de legalidad equivale al suicidio de la democracia. También, y ya finalmente para acabar, me gustaría traer a colación otra cita importante sobre el futuro de la democracia a través de la participación. Un momento. Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville ya, y fíjense ustedes en qué momento histórico, en una obra, La democracia en América, en 1835, ya decía así: creo la libertad en peligro cuando ese poder no encuentra ante sí ningún obstáculo que pueda contener su marcha y darle tiempo a moderarse a sí mismo. Cuando veo
conceder el derecho y la facultad de hacer todo a un poder cualquiera, llámese pueblo o rey, democracia o aristocracia o monarquía o república, digo, ahí está el germen de la tiranía y me marcho a vivir bajo otras leyes. Muchas gracias y encantado de haber estado aquí.